Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del año más random de la historia del fútbol. Un año muy particular por muchas cosas que pasaron, hechos puntuales que quedarían marcados para la historia, pero que claro, lo raro es cómo todos esos hechos coincidieron justamente en este año que vamos a estar repasando. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Tienen todos los links en la descripción para poder hacerlo y también que se pasen por el canal secundario que también tienen el link y estamos subiendo contenido más seguido. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Con el correr de los años, el fútbol cada vez se ha vuelto más predecible. Quiero decir con esto que normalmente casi todas las competencias de las ligas más importantes, como también de las ligas no tan reconocidas y de los torneos internacionales tanto a nivel clubes como a nivel selección, siempre tienen como candidatos a los mismos equipos y generalmente, por no decir prácticamente siempre, termina ganando ese grupo de equipos. En el fútbol alemán, el Bayern Múnich con su dominio, en el fútbol español, Barcelona y Real Madrid. Simplemente son algunos ejemplos que quedan en claro de que en las ligas más importantes y en las competencias más importantes casi siempre gana el que uno se espera. Sin embargo, cada tanto aparece una sorpresa, la famosa Cenicienta. Claramente el Leicester City es uno de esos ejemplos que siempre vamos a recordar en la Premier la temporada 2015-2016, quedándose con un título tan importante como la Liga Inglesa. En la temporada del 92, Dinamarca ganando la Eurocopa, ingresando casi por la ventana y quedándose con su título tan deseado. Portugal en la Eurocopa del año 2016, hace no tanto tiempo en el fútbol sudamericano, Liga de Quito sorprendiendo en la Copa Libertadores del año 2008. Pero la realidad es que son los menos esos casos y además se dan muy esporádicamente en distintos años. Lo que es bastante raro que se dé es que en una misma temporada tengamos muchos hechos de este estilo, y eso justamente es lo que ocurrió en el año 2004. En el año 2004, sin duda, se dieron una cantidad de hechos particulares en el fútbol, sobre todo referido a campeones, que realmente es muy difícil, creo yo, que se vuelva a repetir en algún momento. Porque no solamente se dio en alguna liga en particular, en alguna copa local, sino que se dio en los torneos más importantes que se disputaron y todos simultáneamente. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos fue lo que ocurrió en la Champions. Una Champions que sería ganada por el Porto, un equipo que evidentemente no era de los grandes candidatos ni mucho menos. El equipo que tenía en sus filas a Deco, a Ricardo Carvalho, a Víctor Bahía, a Manilla, a Bosingua y en el banco de suplentes a José Mourinho, haría una buena fase de grupos terminando segundo detrás del Real Madrid. En octavos de final le ganaría a Manchester United, en los cuartos al Lyon. En las semifinales quedaron como los cuatro mejores equipos de Europa: Deportivo La Coruña, Porto, Mónaco y Chelsea. Claramente un Chelsea que no es lo que era hoy. Le termina ganando al conjunto español y en la final se impone 3-0 frente al Mónaco. Sería el último título de un equipo portugués en la Champions y además el último título de un equipo fuera de las 5 grandes ligas también en esta competencia. Algo que, como les digo, marca justamente el poderío económico y cómo cada vez se ha vuelto más y más predecible en los últimos años quiénes son los que se quedan con los títulos. Si nos vamos a la otra competencia más importante, que en este caso es del fútbol sudamericano, de Conmebol, también tendríamos una gran sorpresa, inclusive me animo a decir mayor que la del Porto, porque la Copa Libertadores del año 2004 la ganaría Once Caldas, un equipo prácticamente desconocido en el continente en general, más allá de sus logros en el fútbol colombiano, que tendría una excelente fase de grupos terminando primero, que en los octavos le ganaría a Barcelona de Ecuador, que en semifinales y en los cuartos de final eliminaría a dos brasileños, primero a Santos y posteriormente a Sao Paulo, y que en la final se cargaría nada más y nada menos que a uno de los mejores equipos de la época y un equipo que marcaría además justamente una era, como fue el Boca Juniors de Carlos Bianchi. Un equipo, para que se hagan una idea, hasta esa Copa Libertadores venía de ganar 3 de las últimas 4 y perdería en la final nada más y nada menos que por los penales, que justamente era la especialidad que tenía ese Boca. Sería el primer y único título de Copa Libertadores para Once Caldas. Y también en cuanto a Recopa Sudamericana, torneo que juega en el campeón de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores, también tendríamos una gran sorpresa, que sería Cienciano de Perú, que había ganado la Copa Sudamericana del año 2003, un hecho ya histórico de por sí, y que en la final de la Recopa Sudamericana se enfrentaría también a Boca, que había ganado la Copa Libertadores del año 2003, y le ganaría por penales. Evidentemente no sería el año de Boca, y sería un gran año tanto para Cienciano como también para Once Caldas.
A nivel selecciones tendríamos otro gran hecho histórico, que fue la Eurocopa del año 2004. Una Eurocopa que sería ganada por Grecia, una selección que no tenía prácticamente historia. Es más, hasta esa Euro solamente había tenido una participación donde había perdido en fase de grupos hace más de 40 años. Y en esa Eurocopa terminaría segunda en su grupo detrás de Portugal, que era la selección local. En los cuartos de final le ganaría 1-0 a Francia, en las semis le ganaría 1-0 a República Checa y justamente en la final se volvería a enfrentar a la local, en este caso en el Estadio da Luz de Lisboa, frente a Portugal, y frente a todo pronóstico que parecía que Portugal finalmente se iba a coronar campeona de la Eurocopa de la mano de nada más y nada menos que Luís Figo, Grecia se impondría por 1-0 y se quedaría con el título en su segunda participación y evidentemente el único que ha cosechado hasta el momento. Pero si bien estos son sin duda los casos más marcados, no son los únicos. Si nos ponemos a repasar ligas y copas, hubo varios hechos muy llamativos. Sobre todo, por ejemplo, en Europa en el fútbol español. Ya que, por ejemplo, el Valencia se quedaría con la Europa League, que sería su primer título de Europa League y el único hasta el momento en su historia, y ganaría la Liga Española nada más y nada menos. Terminaría ganándosela al Barcelona, que terminaría en segunda posición, y sería su sexta liga, que además sería la última que ha ganado el conjunto Che hasta el momento. Pero en España no sería el único equipo que sería sorpresa o revelación, porque el Zaragoza, nada más y nada menos, un equipo inclusive con mucha menos historia que el Valencia, se quedaría con 2 títulos esa temporada, ya que ganaría la Copa del Rey, eliminando al Barcelona y ganándole en la final 3-2 al Real Madrid, y también ganaría la Supercopa de España, justamente como les comentaba antes, frente al Valencia, un Zaragoza que en ese momento tenía como principal figura en la delantera a David el Guaje Villa y se quedaría con 2 títulos históricos justamente para el club y además, como les comentaba, ganándole a Barcelona y Real Madrid en la final. En la liga alemana, por ejemplo, el claro dominador de esa temporada sería el Werder Bremen, que se quedaría con la liga y con la Copa de Alemania. Tendría como principal figura al brasileño Ailton, que marcaría 28 goles. Sería además el último título de liga que ganaría el Werder Bremen. Después vendría sin duda la época dorada del Bayern Múnich. En la Premier League, por ejemplo, el Arsenal sería campeón justamente de esta competencia y además invicto. Ganaría 26 encuentros y empataría 2 y no perdió ni un solo partido en ese momento, claro, con un gran equipo comandado por Thierry Henry. Que además, dato no menor, sería la última vez que el Arsenal en esa temporada ganaría una Premier hasta el momento. 20 años más tarde todavía no lo ha logrado otra vez. Y en la Copa de la Liga del fútbol inglés sería campeón uno que nunca lo había logrado, que fue el Middlesbrough, que ganaría 1-0 en la final y se quedaría con el título por primera vez y única en la historia. A nivel selecciones en Europa se daría algo tan insólito como curioso, evidentemente, que sería que San Marino, considerada por muchos, y evidentemente si nos guiamos por el ranking y los resultados, la peor selección de la historia del fútbol, el 28 de abril de ese año 2004, frente al Liechtenstein, ganaría su primer y único partido en toda su historia. Sería una victoria 1-0 y algo que no volvería a repetir y que nunca le había pasado. Si nos vamos a América y a CONCACAF, tenemos también varios hechos interesantes. Por ejemplo, en Uruguay, Danubio sería campeón por segunda vez en su historia ganando la Nacional en la final, cortando así una racha de 13 títulos consecutivos de Peñarol y Nacional desde la temporada 1991. En el fútbol ecuatoriano, por ejemplo, Deportivo Cuenca sería el campeón de ese año, siendo además campeón por primera y única vez del fútbol ecuatoriano. En Argentina, Newell's Old Boys de Rosario, dirigido en ese momento por el Tolo Gallego, con algunos jugadores muy buenos, como por ejemplo Ariel el Burrito Ortega o Ignacio Escoco, terminaría siendo campeón después de 12 años en el fútbol argentino. También, por ejemplo, en el fútbol mexicano, Puma sería el primer bicampeón en torneos cortos, ganando tanto clausura y apertura el año 2004, y además tendría el honor de ir a jugar el trofeo Santiago Bernabéu, un torneo amistoso frente al Real Madrid, y ganarle por 1-0 también en su casa, más allá de la calidad de amistoso. En el fútbol de Brasil, por ejemplo, en la Copa de Brasil, Santo André, que jugaba en ese momento en la Serie B, la segunda división, le ganaría a Atlético Mineiro, a Palmeiras y en la final a Flamengo para consagrarse campeón de la Copa de Brasil por primera y única vez en su historia. Y en los Juegos Olímpicos, que en esa etapa se jugaron en Atenas, tendríamos final sudamericana, donde Argentina se enfrentó a Paraguay y ganaría su primer oro olímpico. En la final de la Conca Champions tendríamos final centroamericana, sin equipos de México y sin equipos de la MLS, que hoy en día prácticamente son los que lo ganan siempre. La final sería entre Alajuelense y Saprissa, y finalmente los primeros serían los que quedarían con el título de esa temporada.
Así que sin duda, con todos los hechos que les he contado, fue uno de los años más particulares y atípicos en el fútbol. Por eso también el título de Random. Realmente un año que pocas veces creo que se vuelva a repetir, sobre todo teniendo en cuenta que, como les digo, cada vez se ha vuelto más predecible el fútbol. Son siempre los mismos equipos los que compiten, son siempre los mismos equipos los que tienen los mejores jugadores, los que tienen mayor cantidad de dinero, y eso hace que estas sorpresas que vemos ahora, o que en su momento eran más habituales, cada vez sean más esporádicas. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que se suscriban al canal y activen la campanita, que me sigan en las redes sociales y además también en el canal secundario, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy, los veo mañana en un próximo video.